El imperio del terror. Buenas noches, amigos del terror. Pasen, siéntense, pónganse cómodos, que esta noche te contaré una historia de terror. Si te gusta, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario. Y, sin más preámbulo, comencemos. No me di cuenta de lo que ocurría sino tal vez después de un año de casados. Mi marido hablaba mientras dormía. No lo hacía diario, una vez a la semana o una vez al mes, tal vez. Lo escuchaba platicar entre sueños. Me despertaba el ruido de sus palabras, pero unos segundos después, la voz cesaba y volvía a dormir. No ponía atención a lo que decía. Suponía que solo se trataba de sueños que él olvidaba en la mañana, pues alguna vez le pregunté qué había soñado, pero él solo respondía que no se acordaba. Cuando estas situaciones nocturnas ocurrían, había un frío en toda la habitación. Yo se lo achacaba al frío normal de la madrugada. Además, existía una sensación de preocupación en el ambiente, como si algo no estuviera bien, como si todo hubiera cambiado y se convirtiera en peligroso. Una vez más, yo pensaba que esto se debía al susto de despertarme por escuchar una voz a la mitad de la madrugada. Pero ocurrió una noche de septiembre que me desperté cuando mi marido empezaba a hablar con una voz fuerte. Sentí aquella baja de temperatura en el cuarto y esa sensación extraña de que algo no está bien. Después de unos segundos, mi marido guardó silencio y comenzó a roncar. Pensé que se trataba de un episodio como los anteriores. Sin más, me coloqué las cobijas hasta el cuello y cerré los ojos para volver a dormir. Te vas a morir, maldito, dijo en voz muy grave, profunda y malvada detrás de mí. Me heló la sangre. Abrí los ojos, pero no me moví. Vete de aquí. No quiero verte. No puedes estar aquí. Fue la voz de mi marido, su voz normal. De pronto, él comenzó a llorar, aún en sueños. Yo me di la vuelta y lo desperté de inmediato. Abrió los ojos como si nada hubiera pasado. Yo le conté lo que acababa de ocurrir y él me dijo que tenía una pesadilla, pero que no se podía acordar. Sin embargo, aquella noche ya no pude volver a dormir. La voz que había escuchado no sonaba como la de una persona. Era demasiado profunda, demasiado fría, como si le perteneciera a alguien no humano que se encontrara justo detrás de mí. Por el día todo era normal y tranquilo. La casa se sentía segura. Mi marido hacía su vida normal y podían pasar varios días sin que él hablara dormido. Pero cuando lo hacía, yo intenté poner atención a lo que decía. Algunas frases no tenían sentido, otras parecían fragmentos de conversaciones. Ya la encontré. No puedo hacerlo. Quiero irme de aquí. Dile a mamá que estoy bien. Cuando le mencionaba lo ocurrido en la noche, él se sorprendía y juraba que no recordaba nada. Pasaron varios meses. Una madrugada escuché claramente que hablaba con alguien. No parecía un sueño, parecía una discusión. No, tú no, por favor. ¿Por qué estás aquí?
silencio unos segundos, como si estuviera escuchando una respuesta. No, ella no. A mí, a ella no. Hubo otra pausa. Por favor, ¿por qué lo traes a él? No lo conozco. Me da miedo. Sentí que se me erizaba la piel, porque su voz sonaba despierta. Y entonces escuché de nuevo aquella otra voz. La misma voz grave, la misma voz imposible. Yo la quiero. Salté de la cama y encendí la luz. El cuarto quedó vacío. Mi marido seguía dormido, pero tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Aquello fue demasiado para mí. Al día siguiente decidí hablar con su madre. Ella me escuchó en silencio y cuando terminé de contarle todo, se puso pálida. Pensé que ya no le pasaba. Le pregunté qué quería decir. Entonces me contó algo que jamás me había mencionado. Cuando mi marido tenía 10 años, sufrió un accidente. Un camión perdió el control y se estrelló contra el automóvil donde viajaba con su padre. Su padre murió. Mi marido me había dicho que su padre había muerto en un accidente de auto, pero nunca me contó los detalles. Mi esposo sobrevivió, pero estuvo clínicamente muerto durante unos segundos. Cuando despertó en el hospital, decía que había hablado con personas fallecidas. Eso me contó su madre. Con el tiempo, dejó de mencionarlo y creí que lo había superado. Aquella explicación me dejó intranquila, pero también me dio una respuesta. Tal vez unos 6 meses después, me desperté en la madrugada. La habitación estaba helada, mucho más fría que nunca. Mi marido estaba sentado en la cama, dormido, con los ojos cerrados, hablando. Vete, tú no puedes llevártela. Dile que no puede. Después un silencio. No, no sé quién eres. Déjanos en paz. Un silencio. ¿Ya es hora?, preguntaba, y entonces una tercera voz respondió. No era la voz grave que ya conocía, era una voz femenina, anciana, triste, que respondió, aún no. Sentí un terror indescriptible y entonces vi algo. Una sombra apareció en la esquina del cuarto. Era muy oscura, alta, delgada, inmóvil, sin rostro, pero sabía que me estaba observando. Mi marido abrió los ojos de golpe. Por primera vez estaba despierto y podía verla también. Se levantó de la cama y encendió la luz. Aquella sombra desapareció. Parecía que se escapaba del rincón, como si se aventara desde la ventana. Y el frío se desvaneció con ella. Mi marido cayó al suelo, muy agitado y con mucho miedo, tratando de convencerme y convencerse a sí mismo que todo era una pesadilla y que aquella sombra solo era una ilusión por el miedo que teníamos. Pero yo me negué a aceptarlo, así que le pregunté del accidente en el que falleció su padre. Él recordó que después de eso tenía muchas pesadillas, escenas horribles y accidentes y personas en mal estado que le murmuraban cosas. Pero al ir creciendo, dejó de soñar y de acordarse de esas pesadillas. Sin embargo, había una pesadilla frecuente que la mayoría de veces recordaba y que le causaba mucho terror. Una mujer muy anciana
vestida de blanco que le apuntaba con el dedo y que le hablaba en un idioma que al principio no entendía. Le daba mucho miedo verla, porque sentía un frío terrible y una soledad infinita que le calaba en los huesos. Esa noche no pudimos dormir, y las siguientes noches nos íbamos a la cama con el terror de que esos sueños regresaran. Pero pasaron muchos meses sin que eso sucediera. Han pasado muchos años desde entonces. Mi marido sigue hablando en sueños, pero nunca hemos vuelto a escuchar aquella voz grave, aunque algunas veces despierto sobresaltada, porque encuentro a mi esposo sentado al borde de la cama, dormido, escuchando, como si alguien estuviera susurrándole al oído. Y cuando le pregunto qué ocurre, siempre responde lo mismo.